Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor, que se conoce en nuestros pueblos, en nuestras naciones, como la fiesta de los Reyes Magos. Bueno, así le dicen en Colombia, no sé en sus países, pero que quede claro, el Evangelio no dice que estos hombres eran reyes, dicen que eran magos, y simplemente para que lo tengan en cuenta, en ese entonces, magoi, ese es el plural del griego, magoi, magoi que traducen por magos, en español, al menos en la traducción que tenemos en la liturgia, eran, para que tengan ustedes una idea muy sucinta, muy resumida, eran personas que servían a los reyes, eran una especie de magos en el sentido de que eran astrólogos, astrónomos, y parecía que podían descifrar ciertas cosas, como por ejemplo, cuando digo ciertas cosas me refiero a muchas cosas, muchos eventos cotidianos del ser humano, y entre ellos los sueños. En el Antiguo Testamento, la traducción de la Biblia al hebreo del Antiguo Testamento, la traducción del hebreo al griego, que se llama la traducción de los 70, lo traduce así. Ahorita no les doy las traducciones, no, perdón, las citas, no es importante. Donde, por ejemplo, con Daniel, ¿recuerdan ustedes? Daniel, cuando era joven y estaba al servicio de un rey, resultó que unos magos tenían que el rey pidió que le interpretaran unos sueños, y ellos no pudieron. No sé si ustedes recuerdan eso. Esa traducción es magoi, es decir, ellos estaban al servicio del rey para de alguna manera guiarlo e interpretar ciertos acontecimientos, repito, como los sueños, por ejemplo. Entonces, los magoi no eran reyes, sino que eran servidores de un rey. Estos hombres eran vistos por la sociedad como personas sabias, porque podían interpretar sueños, tenían cierta habilidad, si ustedes quieren, para ello, y eran también, puede traducirse como magos. De hecho, y con esto termino, hay otros magos, la misma palabra griega, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. No sé si ustedes recuerdan que va Pablo a evangelizar, no recuerdo el nombre de la ciudad, y había un mago, Simón, que hacía grandes prodigios, pero y el mago le pide a Pablo que le venda el poder, y él dice: no, es que yo no puedo, yo no lo vendo, eso es de Dios. ¿Sí recuerdan eso? Para que no recuerdan ni siquiera ni lo que yo estoy hablando. Estamos en la iglesia Blessed Sacrament, en Charleston, están como perdidos. Feliz año, a lo mejor será por eso que están así. A la señora Paula le digo, fue hasta risa, es que me sentí por un momento que estaba solo yo aquí, hablando de quién sabe qué. Feliz año, será por eso que están así. Feliz año. Igualmente. Muchas gracias, qué pena, se me olvidó, yo pasan los años y ni cuenta me doy. En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, Simón, vean, tienen que ir a mirar un poquito la palabra de Dios, sería bueno. Él le pide que le dé el poder, y por eso en la iglesia se me olvida la palabra, Señor Jesús, se me olvidó. Bueno, ahí también se utiliza la palabra mago en griego. Reyes no eran entonces, todo eso porque digo que se dicen reyes, y de hecho en España, eso debe ser porque España nos dio la religión. Cuando digo España es los conquistadores, y en España hablan de los reyes magos, que no eran reyes como tal. Muy bien, esto para decir que no digan que eran reyes magos, y si dicen, entiendan que no eran reyes, eran magoi, servidores de la realeza, dicen los expertos. Muy bien. ¿Qué nos dice esta celebración? Mire, lo más importante, epifanía significa revelación. La palabra epifanía viene del griego, epifanoi, epifanei,
es un verbo que significa revelarse, darse a conocer. La celebración como tal, el resumen de lo que celebramos hoy es que el Señor Jesús, el Mesías, se revela a todas las naciones, porque los magoi no eran judíos. Dice el texto bíblico que ellos vinieron de otra parte, del oriente. Por tanto, no eran israelitas, no eran, y cuando se dice israelita y la palabra lo que quiere enfatizar es que no eran miembros del pueblo escogido, de Israel, no pertenecían al pueblo escogido. Por tanto, no eran, si ustedes quieren, hijos de Abraham, no eran por tanto, herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, o que Dios hizo a Abraham. Eran paganos del oriente, no pertenecían al pueblo de Israel. Lo que celebramos entonces es que Dios, Jesucristo nuestro Señor, vino no solo para un pueblo, sino para todos los pueblos, para todos. Y ustedes y yo somos, porque Dios lo quiso así en Jesucristo, somos herederos de esa promesa de Abraham, si ustedes quieren, es decir, de la vida eterna, del cielo, porque Jesucristo se vino a entregar, a revelar a todos. Eso es lo que en síntesis se celebra hoy. Ahora bien, mirando la palabra de Dios, yo quisiera hacer ciertos énfasis que me parecen a mí interesantes para la vida espiritual. Lo primero que quiero invitarlos es a que miremos los personajes. El primero y más importante, y no voy a hablar mucho de él, aunque es el más importante, es Jesucristo, el niño Jesús, él que se viene a revelar para a todos nosotros. Lo dejamos a un lado por hoy. Vamos a ver los otros personajes, son los magoi, y yo voy a decir magoi, voy a utilizar la palabra griega, muy bien, porque magos me suena como a esos que hacen cosas, pero solo como para confundirlo a uno, pero pues no quiero utilizar eso. Entonces los magoi, ¿quiénes más son los personajes del Evangelio de hoy? Porque me están quedando dormidos, yo no sé por qué, entre otras cosas. ¿Quiénes más son los personajes del Evangelio de hoy? El rey Herodes, muchas gracias, al menos hay uno que... María, bueno, sí dice que llegaron entonces a Jesús, y estaba María, pero bueno, dejemos a María de un lado, tampoco quiero hablar de ella. ¿Quién más? ¿Perdón? No, ahorita estoy sordo, me va a tocar comprar dos cositos para... ¿Cómo? No estoy entendiendo nada. ¿Qué? El ángel. Ok, ¿quién más? Ya lo dije que no iba a hablar de él, era el más importante. ¿Quién más? No, personajes, personas. Muchas gracias, hombre. Los sacerdotes, ¿y quién más? Los sumos sacerdotes y los escribas. Bueno, el niño, no voy a hablar de él. María y José, suponemos que estaba ahí, tampoco voy a hablar de ellos dos. Herodes, los sacerdotes y los escribas. Y los magoi. Entonces vamos a hablar de esos personajes, vamos a hacer tres grupitos. Los magoi, Herodes, sacerdotes y escribas. Muy bien, tres grupitos. Bueno, los tres, de alguna manera, esos tres grupitos, lo pongo así, los tres grupitos muestran ciertas características del camino espiritual de todo ser humano. Me explico. Cada uno de nosotros tiene que hacer un camino espiritual. Se supone que tenemos que hacer un camino espiritual en esta vida. Es decir, un camino para reconocer, conocer, como quieran llamarle, a Dios. Se supone que esa es la vida espiritual a la que estamos todos llamados por ser católicos. Y por eso espero yo que estén aquí. Tenemos que hacer ese camino espiritual. Muy bien, entonces, de alguna manera ellos muestran ciertas virtudes y ciertos errores del camino espiritual, si ustedes quieren. Yo voy a empezar con Herodes. Mire, Herodes, dicen los historiadores, sobre todo José, el historiador hebreo Josefo, ya Josefo, se me olvidó el nombre, Josefus,
que escribe, y es el único historiador que habla de Jesucristo como tal, decía que Herodes, o dijo que Herodes era un rey muy sanguinario, casi que esquizofrénico. El hombre tenía problemas. Tuvo 10 mujeres y de las 10 mató a 3. Y mató a 3 hijos. No sé cuántos tuvo, pero mató a 3 mujeres, 3 esposas, pues, y 3 hijos, varones. El tipo, Herodes el Grande. ¿Por qué los mató? Parece que mantenía obsesionado con que le iban a quitar el poder. Parece que mantenía con la paranoia de que alguien estaba tramando destronarlo, quitarle el poder. Y cualquiera que intentara destronarlo, o que él creía que iba a intentar destronarlo, lo mataba. Y por eso mató a 3 de sus esposas y 3 de sus hijos. Tipo bien loco. Herodes entonces en el Evangelio muestra todo aquello que se convierte en obstáculo para llegar a Dios, en obstáculo para encontrar el camino hacia Dios, que puede ser desde lo más sencillo. Y yo ahora estaba pensando en la inercia. Ustedes saben cuál es la ley de la inercia, ¿no? ¿No saben cuál es la ley de la inercia? Todo cuerpo tiende a permanecer donde está. Eso es en física. Pero esa ley de la inercia se aplica muchas veces a nosotros. Tenemos una inercia. Si uno está en el sofá, domingo, voy a ser un poco dramático, pues, domingo, está en el sofá o en el comedor, es domingo, uno tiene la inercia de quedarse ahí y de no moverse para ir a misa, por ejemplo. 1:30. Este pie le pide permiso al otro, será, oiga, pie, ¿será que yo levanto acá? Esa es la inercia. Que dicho en palabras colombianas, pereza, pues. Costarricense también, Puerto Rico, lo mismo, ¿no? Pereza. Ese es el primer obstáculo, bueno, uno de los primeros obstáculos, porque hay una inercia, el ser humano como que tiene esa tendencia a no moverse. Y lo espiritual puede pasar también. Entonces, hay una posibilidad, no estoy diciendo que siempre, a tener esa inercia, a tener esa pereza espiritual de moverse, de empezar el camino espiritual. Recuerden que yo hablé del camino espiritual. Pero no solo la pereza, sino que también Herodes de alguna manera personifica todos los poderes diabólicos que existen. Tampoco seamos ahora paranoicos de ver poder diabólico en todas partes, como algunos, que no voy a hablar hoy de eso tampoco. En todas partes ven que está el diablo metido. Pues sí existe el diablo, pero tampoco está en todas partes metido, ¿sí me hago entender? Tampoco lo podemos meter a todos lados, pero sí existe el poder del diablo y del demonio. Y ese poder del diablo y del demonio está personificado en el Evangelio en Herodes, que quiere matar al niño, quiere matar a Jesús. Hay poderes diabólicos que quieren matar al Señor y matar el encuentro del ser humano con Dios. ¿Por qué? Porque no le conviene. Pero también hay esa inercia espiritual, si se quiere, de nosotros, que no es diabólico, pero sí es muy humano y que hay que vencer. Herodes representa todo eso. La incapacidad que tenemos en ocasiones para abrirnos a Dios, para estar atentos al Señor. Entonces estamos en misa, pero estamos pensando en a qué hora va a terminar el cura de hablar para irnos a almorzar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí o no? Entonces, ya no huele a carne asada. Almuercen antes de venir. Pero si uno almuerza antes de venir, entonces le da sueño en la iglesia. No, por cualquier lado, pues. El que no cojea de una, cojea de la otra. Decimos en Colombia también.
Ustedes dicen así en sus países. El que no cogea de una, cogea de la otra. Bueno, Herodes representa eso, esos obstáculos que podemos encontrar para el encuentro con Dios, que hay que vencer para podernos poner en camino hacia Dios. Y podría haber más, pero por ahora dejémoslo así, Herodes. Ese es el primero. Ahora, los Magoi. ¿Qué representan ellos? Mire, representan todo lo contrario. Fueron los que se pusieron en camino. Para encontrarse con el Señor hay que vencer eso y ponerse en camino. Es decir, uno que dice, no hombre, ya, vamos, en camino. Me pongo en camino. Tengo que empezar, tengo que vencer eso y me pongo en camino. Y no solo representan los Magoi ese ponerse en camino, sino también la apertura, y escuchen bien esto, de encontrar o de poder leer los signos que nos van a llevar al Señor. Porque hay signos. Es como que si el Señor dejara huellas en nuestro caminar de su presencia. Herodes, por todo lo que acabé de decir, y también los sumos sacerdotes, digámoslo ya que me olvidó mencionarlos, los sumos sacerdotes y los escribas que conocían la palabra de Dios fueron incapaces de leer esos signos. Intelectualmente los conocían, lo sabían, porque sabían dónde iban a ser el Mesías, pero no vieron ninguna estrella. Nada los guió. Los Magoi sí que la vieron y se dejaron guiar por ella y llegaron a donde el niño y lo adoraron. Entonces, los escribas representan y sacerdotes el conocimiento que podemos tener intelectual de Dios. No sé si hay personas, no sé si a ustedes les pasa, que quieren saber de Dios y está bien, está muy bien. Yo no quiero que me malinterpreten. Todo lo contrario, yo por ejemplo quiero saber de Dios, leo sobre Biblia, sobre teología, en fin, y mantengo leyendo, pero puede haber un problema. Es el problema de los sumos sacerdotes y de los escribas, que sea un solo conocimiento intelectual. Y entonces no leen los signos y por tanto no pueden tener el encuentro personal con Dios. Hay mucha gente muy inteligente, muy inteligente, pero es nada más que inteligente, no encuentran a Dios. No leen los signos. Los Magoi no eran brutos, también eran inteligentes, pero vieron la estrella y esa apertura a los signos de Dios los llevó a encontrarse con Dios, con Jesús. Los sumos sacerdotes y los escribas no pudieron, fueron incapaces. La mente, el intelecto es importante, pero no es suficiente, diría yo. Hay que tener un movimiento del corazón para encontrar a Dios si ustedes quieren. Los Magoi lo hicieron y leyeron esos signos y fueron hasta Dios. ¿Cuántos signos no hay? ¿Cuántos signos no existen en nuestra vida de la presencia de Dios? Y muchas veces pasamos por encima de ellos y ni los reconocemos. Por tanto, perdemos la oportunidad de encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo esos signos de la presencia de Dios. Qué importante es eso. Y lo último, para que se vayan a almorzar, voy a terminar. Hacia el final del texto voy a leer, bueno, dos cositas últimas. Esta que voy a decir, solo la voy a mencionar, no voy a decir mucho. Los Magoi ofrecen, adoran al Señor y ofrecen oro, incienso y mirra. Sí que es importante en la vida espiritual ofrecernos nosotros mismos. San Pablo dice que hay que ofrecerse cada quien como ofrenda viva a Dios, ofrecerse al Señor. Dije que lo iba solamente a mencionar, no quiero hablar más de eso, porque les está oliendo a carne asada, a mí también. Y dice luego que advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estaba leyendo yo para preparar esta homilía un teólogo que hablaba de este texto. Yo nunca lo había leído así. Esa frase, regresaron a su tierra por otro camino, la interpreta él como
el hecho de que cuando el ser humano se encuentra con Dios, nunca, escuchen bien, nunca, porque si esto no sucede entonces porque no hubo un real encuentro, un verdadero encuentro, nunca después de ese encuentro con Dios o con Jesucristo, nosotros podemos ser los mismos. Por eso ellos regresan por otro camino, decía el teólogo. Es decir, el encuentro con el Señor hizo un cambio profundo en los Magoi. Se convirtieron en personas distintas. Yo me preguntaba cuántas veces yo vengo y celebro la misa con ustedes y salgo el mismo. Me estoy predicando a mí mismo. Yo todo lo que predico me lo predico a mí, no vayan a creer pues. ¿Cuántas veces no celebramos? ¿Cuántas misas habremos celebrado nosotros? Yo recién ordenado estuve llevando cuentas y después me aburrí, la verdad. Yo estaba llevando cuentas cuántas misas celebraba, hasta que llegué como al 5.º año o menos del 5.º y ya. Porque yo conocía padres que me decían, hoy celebré la misa número 20.000, yo no sé qué. Yo quiero también, hasta que yo no lo logré, no pude. Yo dije, qué. Pero bueno, en 17 años yo no sé cuántas misas he celebrado yo. Pero puedo hacer la cuenta un día de esto más o menos, las que sean. Y digo yo, vengo a misa, celebro y luego parece que no he cambiado mucho. El Evangelio de hoy nos está diciendo, todo encuentro con el Señor tiene que cambiar nuestro ser profundamente, es que nos encontramos con Dios. Y los Magoi parece que nos están diciendo qué importante es no solo encontrarse con Él, sino el cambio que ese encuentro con Él tiene que suponer en cada uno de nosotros. En síntesis, para que no se les olvide, para terminar la homilía. Herodes, símbolo, representación de todos los obstáculos que encontramos en nuestra vida espiritual para llegar al Señor, para no ponernos en camino hacia el Señor. Por el contrario, los Magoi son lo que el símbolo y la representación de aquel que emprende el camino hacia Dios y vence todos esos obstáculos. Y no solo los emprende, sino que lee los signos de Dios en su vida para llegar a Él. Los sumos sacerdotes y los escribas son símbolo y representación de aquel que puede tener un conocimiento nada más intelectual de Dios. Y repito, yo lo dije, pero lo vuelvo a repetir, no es que sea malo, todo lo contrario, es muy bueno, pero no es suficiente. Es necesario el encuentro experiencial con Él, es decir, hacer la experiencia de Dios, no solo intelectual. Luego dije, en el encuentro con Él tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros, que es nuestro propio ser, la ofrenda. Y por último, ese encuentro tiene que cambiarnos. Tiene que ser una nueva Paula, Carmen, nuevos. Todos, porque es Dios el que se está encontrando con nosotros y nosotros con Él. Tenemos que ser algo nuevo. No podemos continuar siendo los mismos. Y me preguntaba yo y me decía yo mismo, si no sucede es porque algo está mal. Entonces pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a vivir nuestro propio camino espiritual, que nos ayude a encontrarnos con Él, que nos ayude a progresar en nuestra vida espiritual y que nos ayude a conocerlo y reconocerlo cada día más. Que así sea. Pongámonos de pie y profesemos.